Marzo de 1916, en alguna parte del vasto y silencioso desierto de Chihuahua. La noche era un manto de obsidiana salpicado por el diamante frío de las estrellas, un silencio tan profundo que se podía oír el latir del propio corazón. Alrededor de una fogata que danzaba con chispas anaranjadas, un grupo de hombres curtidos por el sol y la pólvora escuchaba a su líder. No estaba en un opulento cuartel general, ni inclinado sobre mapas de estrategia adornados con alfileres de colores. Estaba sentado sobre una roca, con las rodillas flexionadas, un zarape raído sobre los hombros y un cigarro de hoja colgando de sus labios. Sus ojos, dos brasas ardientes bajo el ala de su sombrero, reflejaban la furia y la astucia de un depredador acorralado. Era Doroteo Arango, pero el mundo lo conocería por su leyenda, Pancho Villa, el Centauro del Norte. A cientos de kilómetros al norte, cruzando la frontera invisible que partía el desierto en dos, el ejército más poderoso del planeta se movilizaba en su contra. Hacía apenas unos días, el 9 de marzo, sus hombres habían cruzado la línea, asaltando el pequeño pueblo de Columbus, Nuevo México. Fue un acto de desafío audaz, una bofetada en el rostro del gigante que había decidido apoyar a su rival, Venustiano Carranza. Ahora, el gigante había despertado. El General John J. Black Jack Pershing, al mando de la llamada expedición punitiva, avanzaba sobre suelo mexicano con 10.000 soldados, camiones, automóviles blindados y hasta 8 de los primeros aviones de guerra. Una maquinaria bélica moderna, diseñada para aplastar a un ejército de campesinos. Desde Washington, el presidente Woodrow Wilson había dado una orden simple y arrogante: capturar a Villa, vivo o muerto. Desde la Ciudad de México, el presidente Carranza, atrapado entre el orgullo nacional y la presión estadounidense, había dado un consentimiento a regañadientes, pero con una condición que era a la vez una advertencia y una soga al cuello de Pershing: la expedición no debía desviarse de la persecución directa de Villa. Cualquier movimiento que pareciera una ocupación sería considerado un acto de guerra. Villa exhaló una nube de humo que se mezcló con el aire helado de la sierra. Miró a sus hombres, a su fiel división del norte, ahora reducida a una fuerza guerrillera. Sabía que no podía enfrentar a los gringos en una batalla campal. Sus ametralladoras cegarían a sus jinetes como si fueran trigo. Sus cañones convertirían la tierra en un infierno. Pero el desierto era su aliado. La sierra era su fortaleza. Y el corazón del pueblo mexicano era su línea de suministro inagotable. En su mente, una idea comenzaba a tomar forma, una estrategia nacida no de los manuales militares, sino del instinto y el conocimiento profundo de su tierra y su gente. Iba a hacer que la maquinaria de guerra más grande del mundo se ahogara en el polvo de Chihuahua. Y se iba a burlar de ellos en el proceso. Su lugarteniente, el temible Rodolfo Fierro, se acercó a la lumbre. ¿Cuáles son las órdenes, mi general? Su voz era un gruñido. Villa sonrió, una sonrisa peligrosa que no llegó a sus ojos. Las órdenes, Fierrito, son simples. Vamos a dejar que los gringos se pierdan en su propio laberinto de modernidad. Vamos a convertirlos en ciegos persiguiendo a un fantasma. Y cuando estén hambrientos, sedientos y frustrados, les quitaremos hasta la camisa. Lo que Pancho Villa estaba a punto de hacer en las siguientes semanas violaría todas las convenciones de la guerra, se burlaría de las órdenes diplomáticas de dos gobiernos y humillaría al general que los estadounidenses consideraban su mejor estratega. Y al hacerlo, convertiría la expedición punitiva en el mayor fracaso militar estadounidense de la época, una farsa de $1.000 millones que persiguió a una sombra sin jamás atraparla. El problema de Pershing era, en una palabra, la arrogancia. La arrogancia de la tecnología. Su ejército dependía de una bestia insaciable llamada logística. Sus camiones Dodge y Jaffrey Quad necesitaban miles de galones de gasolina, un líquido precioso que debía ser transportado a través de cientos de kilómetros de un territorio sin caminos, hostil y desconocido. Sus aviones, frágiles biplanos Curtiss JN-3, eran inútiles en las altitudes de la Sierra Madre y las turbulentas corrientes de aire del desierto. Cada galón de gasolina, cada caja de municiones, cada ración de comida para sus soldados tenía que viajar en convoys lentos y vulnerables desde Columbus, Nuevo México. Era matemática brutal,
Por cada 5 camiones que llevaban suministros, uno era esencialmente para transportar el combustible de los otros 4. El desierto devoraba sus recursos antes de que llegaran al frente. Pershing, desde su pulcro cuartel general en Colonia Dublán, había diseñado un plan metódico y abrumador, un calco de las estrategias europeas. Crearía una red de bases de avanzada, usaría sus aviones para el reconocimiento y lanzaría columnas motorizadas en un movimiento de pinza para acorralar y destruir a Villa. Era un plan lógico, masivo, meticulosamente preparado. Un plan que el propio Bernard Montgomery habría aplaudido por su prudencia. Pershing había declarado a la prensa que la captura de Villa era una cuestión de semanas. Consideraba las tácticas de guerrilla como simple bandidaje, una molestia que sería erradicada por la superioridad absoluta en material y organización. Villa, por su parte, consideraba esa dependencia de la maquinaria como una debilidad fatal. Si quieres ver cómo Villa convirtió la fortaleza tecnológica de Pershing en su mayor humillación, por favor, pulsa ese botón de me gusta. Nos ayuda a compartir estas historias de ingenio y audacia que definieron el carácter de nuestra nación. Villa no iba a esperar a que la pinza de Pershing se cerrara. Pero tenía un problema: sus hombres necesitaban armas, municiones y comida. La Orden de Carranza, aunque limitaba a Pershing, también significaba que los ejércitos federales carrancistas eran hostiles a los villistas. Estaba atrapado entre 2 fuegos. La orden de Wilson era clara para Pershing: todos los recursos debían concentrarse en la captura de Villa. Entonces, Villa hizo lo que siempre hacía cuando las reglas del juego estaban en su contra: creó las suyas. Una noche, mientras la luna se escondía tras los picos de la sierra, Villa convocó a una mujer menuda y silenciosa, una de las muchas Adelitas cuyo valor y contribución a menudo son olvidados por la historia. Su nombre era Consuelo. No era una generala, no portaba armas, pero sus ojos habían visto más que los de cualquier soldado. Consuelo, dijo Villa con una voz sorprendentemente suave, tus primos trabajan en el ferrocarril cerca de Casas Grandes, ¿no es así? Ella asintió. Necesito saber qué llevan los trenes de los gringos. ¿Cuándo pasan? ¿Dónde paran? No me importa cómo lo consigas. Consuelo lo miró, y en su mirada no había miedo, sino una lealtad forjada en años de lucha y convicción. No se preocupe, mi general. Los gringos hablan mucho cuando creen que nadie entiende su lengua. 2 días después, la información llegó. No en un telegrama cifrado, sino en un trozo de papel arrugado entregado por un niño pastor. Un convoy de 12 camiones, cargado con gasolina, municiones y, lo más importante, café y harina, iba a salir de la base de El Valle hacia el puesto avanzado de Namiquipa. El convoy no tenía una escolta pesada. Los estadounidenses, en su arrogancia, creían que ninguna fuerza villista se atrevería a atacar una de sus columnas motorizadas. Villa sonrió. Fierro, gritó, reúne a 50 hombres. Nos vamos de compras. Fierro lo miró con escepticismo. ¿50 hombres contra una columna de camiones, mi general? Tendrán ametralladoras. Villa se rió a carcajadas. No vamos a pelear contra sus ametralladoras, Rodolfo. Vamos a pelear contra su estupidez. Creen que el desierto es plano como sus mapas. Nosotros sabemos que tiene dientes. La sugerencia era clara. No sería un ataque frontal, sino una emboscada, una operación de guerrilla clásica. Mi general, eso sería robar. Robar al ejército yanqui, objetó un teniente joven. No es robo si lo que tomamos nos pertenece, respondió Villa, su voz volviéndose dura como el pedernal. Están en nuestra tierra, usando nuestros caminos, bebiendo nuestra agua. Lo que tienen en esos camiones lo pagó el pueblo de México con sangre. Solo vamos a reclamarlo. Tenía razón. En el caos de una tierra sin ley, con un gobierno central débil y una invasión extranjera en curso, la línea entre la requisa y el robo era inexistente. Al amanecer del día siguiente, 50 jinetes villistas, moviéndose como espectros entre los cañones y los arroyos secos, esperaban. No había uniformes, solo sombreros de ala ancha, cananas cruzadas sobre el pecho y rifles Mauser gastados. Eran una extensión del paisaje.
A las 10 de la mañana, el ruido de los motores rompió el silencio del desierto. Los camiones Dodge avanzaban en una prolija fila, levantando una nube de polvo que anunciaba su presencia a kilómetros de distancia. Los conductores protestarían más tarde que todo sucedió en un instante. Una explosión de dinamita cerró el paso al frente del convoy, haciendo volar por los aires el primer camión. Antes de que el segundo conductor pudiera reaccionar, disparos precisos reventaron los neumáticos de su vehículo y los del último de la fila, atrapando a toda la columna en un cuello de botella. Los soldados estadounidenses, entrenados para la guerra de trincheras en Europa, saltaron de los camiones y buscaron cobertura, disparando a ciegas hacia las rocas. Pero no había un enemigo visible. Solo el eco de los disparos y las balas que silbaban desde todas direcciones. Los villistas, siguiendo las órdenes de Villa, no buscaban un baño de sangre. Disparaban para inmovilizar, para crear pánico. En 10 minutos, la escolta estadounidense estaba neutralizada, sus soldados rodeados y desarmados. Con una rapidez asombrosa, los hombres de Villa descargaron las cajas de municiones, los sacos de harina y café, y vaciaron los bidones de gasolina en recipientes más pequeños, cargándolos en mulas que habían aparecido como por arte de magia. En menos de una hora, habían desaparecido, llevándose consigo el equivalente a 2 semanas de suministros para un batallón entero. Dejaron a los soldados estadounidenses desarmados y humillados junto a sus inútiles máquinas. El general Pershing descubriría el robo 6 horas después, cuando un jinete solitario llegó a Namiquipa con la noticia. Su furia fue volcánica. Para entonces, era demasiado tarde. Escribe Centauro en los comentarios si estás descubriendo esta increíble historia de cómo Villa usaba la astucia para vencer a la fuerza bruta. Pero los suministros robados eran solo la mitad del plan de Villa. La otra mitad era llevar a cabo un golpe tan audaz que hiciera que toda la expedición punitiva pareciera una broma pesada, y hacerlo sin que Pershing se enterara hasta que fuera demasiado tarde para reaccionar. La orden del presidente Carranza había sido clara: las fuerzas de Pershing no debían ocupar ciudades ni establecerse permanentemente, solo perseguir a Villa. Harold Pershing, un maestro en encontrar lagunas legales en las órdenes, había establecido una serie de campamentos temporales que en la práctica eran bases de operaciones. Uno de los más importantes estaba en las afueras de la ciudad de Guerrero. Pershing argumentaba que necesitaba una base en esa zona para lanzar su ofensiva final contra el supuesto escondite de Villa en la sierra. Para Villa, esta era una interpretación ridícula de la orden y una afrenta a la soberanía mexicana. Y una oportunidad de oro. En la noche del 28 de marzo de 1916, la 7ª Caballería de los Estados Unidos, el mismo regimiento de Custer, estaba acampada en las afueras de Guerrero. Se sentían seguros. Habían establecido un perímetro, tenían centinelas y creían que Villa y sus hombres estaban a cientos de kilómetros, lamiéndose las heridas. Nadie anticipaba que el propio Centauro del Norte, con un puñado de sus dorados, se atrevería a atacar una guarnición del ejército estadounidense. La arrogancia era, de nuevo, su peor enemigo. A las 2:30 de la madrugada, los primeros disparos resonaron en la oscuridad. No hubo un bombardeo de artillería, no hubo una carga masiva. Solo el grito salvaje de «¡Viva Villa!» y una lluvia de balas que caía sobre el campamento desde 3 direcciones a la vez. El ataque fue liderado por el propio Villa, quien, a pesar de tener una herida en la pierna de un enfrentamiento anterior, cabalgaba al frente de sus hombres. El caos fue total. Los soldados estadounidenses, despertados de un sueño profundo, salían de sus tiendas de campaña en ropa interior, corriendo en todas direcciones, sin saber de dónde venía el ataque. Los caballos del campamento, asustados por los disparos, rompieron sus ataduras y galoparon a través de las tiendas, aumentando la confusión. Un joven teniente estadounidense, de nombre George S. Patton, irónicamente, el mismo Patton que años después emularía la audacia de Villa en Europa, fue uno de los pocos que organizó una defensa coherente. Pero era inútil. Los villistas no buscaban conquistar el campamento. Su objetivo era golpear, humillar y desaparecer. Durante una hora, convirtieron el campamento en un infierno. Incendiaron tiendas de suministros, se llevaron armas y municiones, y causaron docenas de bajas.
El propio Villa fue visto galopando entre las tiendas en llamas, disparando su pistola y gritando insultos a los gringos. Para las 4 de la mañana, cuando la defensa estadounidense finalmente comenzaba a organizarse, los villistas se desvanecieron en la noche tan rápido como habían llegado, dejando atrás un campamento devastado, la moral estadounidense por los suelos y una leyenda que crecería con cada narración. 0 bajas del lado de Villa. A las 8 de la mañana del 29 de marzo, la noticia del desastre en Guerrero llegó por telégrafo al cuartel general de Pershing en Colonia Dublán. No habló con la prensa directamente, habló con su jefe de Estado Mayor, el mayor John L. Innes. La conversación fue una explosión de furia contenida. ¿Qué demonios pasó en Guerrero? Innes, pálido, leyó el informe. Señor, parece que Villa en persona lideró un ataque sorpresa contra el campamento de la 7ª Caballería. Las bajas son significativas y las pérdidas materiales, cuantiosas. Hubo un largo silencio en la línea, un silencio cargado de electricidad. Villa. Se suponía que estaba rodeado en la sierra. Se suponía que estaba huyendo. Tenían órdenes explícitas de mantener una defensa activa. Pershing golpeó la mesa con el puño. Maldita sea. Esto es una humillación. Carranza va a usar esto para exigir nuestra retirada. Wilson va a querer mi cabeza. Su jefe de Estado Mayor intentó razonar. Señor, sus órdenes eran establecer una base para la persecución. Técnicamente, la 7ª Caballería estaba cumpliendo esa misión. Era un argumento absurdo. Pershing lo sabía, Innes lo sabía, pero funcionaba por una razón simple: Villa ya había atacado. La humillación ya era un hecho. Revertir la situación era imposible. Ordenar una retirada inmediata sería admitir la derrota, una humillación política y militar de proporciones catastróficas para los Estados Unidos. Pershing respiró profundamente, el humo de su cigarro llenando la habitación. Wilson va a matarme, John. Innes no respondió. Sabía que su general tenía razón. Del otro lado de las montañas, en un campamento improvisado, Villa y sus hombres celebraban, no solo por las armas y municiones capturadas, sino por la victoria moral. Habían demostrado que el ejército más poderoso del mundo era vulnerable, que su tecnología no servía de nada en una tierra que no entendían, contra un enemigo que luchaba con el corazón. Si todavía estás viendo esto, eres parte de la historia misma. Suscríbete a nuestro canal para no perderte cómo esta guerra asimétrica definió las relaciones entre México y Estados Unidos durante décadas. La reacción de Washington fue exactamente la que Pershing temía. Furia contenida. El presidente Wilson no podía castigar públicamente a Pershing por ser atacado. Hacerlo parecería que el gobierno estadounidense se oponía a sus propios soldados. Pero en privado, Wilson estaba furioso, no solo porque la expedición se estaba convirtiendo en un atolladero costosísimo, sino porque ahora Carranza, el líder mexicano que él mismo había apoyado, tenía la sartén por el mango diplomáticamente y exigía la retirada inmediata de las tropas estadounidenses. Pershing lo sabía y Villa lo disfrutaba. Días después, mientras Pershing lanzaba su masiva y tardía ofensiva con miles de hombres peinando la sierra en una búsqueda inútil, Villa ya estaba a cientos de kilómetros de distancia, recuperándose y planeando su siguiente movimiento. La humillación se completó cuando un periódico de El Paso, que llegó a manos de los villistas, publicó la versión oficial del ejército estadounidense. El incidente en Guerrero había sido una escaramuza menor y las fuerzas de Villa habían sido repelidas con grandes pérdidas. Villa, al leer la traducción, soltó una carcajada que resonó en todo el campamento. Llamó a su secretario. Escribe una carta abierta para ese periodicucho gringo. Dirigida al general Pershing. Y dictó: Señor general Pershing. Le escribo para felicitarlo por su gran victoria en Guerrero. Escuché que fue muy impresionante. Mis hombres y yo lamentamos mucho las grandes pérdidas que sufrimos, pero nos consolamos con sus rifles Springfield, sus miles de cartuchos y su excelente café, que estamos disfrutando mientras leemos sobre sus heroicas hazañas. Atentamente, Francisco Villa. Pershing, al leer la carta publicada días después, casi sufre un ataque de apoplejía. La humillación era total.
Pero la rivalidad entre Villa y Pershing no era solo personal, era un choque de civilizaciones, de filosofías de guerra. Pershing representaba la doctrina de la guerra moderna industrial, preparación meticulosa, superioridad material abrumadora, avances cuidadosos basados en la logística y la tecnología. Una guerra de ingenieros y contadores. Villa representaba la esencia de la guerra de guerrillas, movilidad, velocidad, audacia, conocimiento del terreno, apoyo popular y la explotación de las debilidades del enemigo antes de que pudieran reaccionar. Una guerra de instinto y corazón. Las dos filosofías habían chocado en el polvo de Chihuahua, y la del campesino estaba ganando. En Europa, el propio Pershing aplicaría algunas lecciones aprendidas a la fuerza en México. Pero aquí, en esta tierra, su ejército era un gigante torpe y ciego. Sus camiones se atascaban en el lodo y la arena. Sus aviones no podían volar sobre las montañas y eran recibidos a tiros por los propios mexicanos, que nunca habían visto uno. Su elaborada red de inteligencia no podía competir con la de Villa. Cada campesino, cada mujer en el mercado, cada niño pastor era un par de ojos y oídos para el Centauro del Norte. Y ahora, en Guerrero, Villa había demostrado que la velocidad y la audacia podían lograr lo que la preparación masiva no podía. Sorpresa total y una victoria humillante con recursos mínimos. Los números cuentan la historia. La expedición punitiva de Pershing, más de 10.000 hombres, el equipamiento más moderno de la época, incluyendo vehículos motorizados y aviación. Duración, casi un año. Costo, más de $130 millones de 1917, miles de millones hoy. Resultado, 0. Pancho Villa nunca fue capturado. La incursión de Villa en Guerrero, unos 400 hombres, sin artillería, sin apoyo logístico. Resultado, una victoria táctica y propagandística devastadora, con un costo mínimo en bajas y un botín considerable en armas y suministros. Villa había golpeado el corazón de la maquinaria de guerra estadounidense con un 1% de sus recursos y 1% de sus bajas, y lo había hecho en el momento y lugar que él eligió. El ataque a Guerrero fue más que una victoria táctica. Fue una declaración. Villa había demostrado que la guerra moderna no siempre se ganaba con máquinas y números, sino con velocidad, audacia y la voluntad de romper las reglas cuando las reglas impedían la victoria. ¿Era legítima la guerra de Villa? Para el gobierno de Estados Unidos, era un bandido. Para el gobierno de Carranza, era un rebelde problemático. Pero para millones de mexicanos, era un héroe que se atrevió a desafiar al Coloso del Norte. ¿Funcionó? Absolutamente. La expedición punitiva se retiró de México en febrero de 1917 con las manos vacías, habiendo logrado únicamente unir a la mayoría de los mexicanos en contra de la invasión y cimentar la leyenda de Pancho Villa como un fantasma inatrapable, el espíritu indomable de la revolución. Años después, ya retirado, un periodista le preguntó al general Pershing sobre su fracaso en capturar a Pancho Villa. Pershing, con su característica rigidez, respondió: Villa era un bandido ignorante. Nuestra expedición fue un éxito en tanto que dispersó a sus fuerzas y aseguró la frontera. Pero en sus escritos privados, la verdad era más amarga. La persecución de Villa fue la experiencia más frustrante de su carrera militar. Demostró que la audacia, cuando se ejecuta con genio y el apoyo del pueblo, puede lograr resultados imposibles con recursos mínimos. Era el cumplido más frío de la historia militar. Frustrante, pero instructivo. Villa lo habría considerado el mayor de los elogios. La rivalidad entre la filosofía de Villa y la de Pershing nunca se resolvió. Pershing se fue a Europa a comandar la fuerza expedicionaria estadounidense, aplicando la lección de que la guerra moderna requería una logística impecable. Villa siguió luchando en la revolución, un torbellino de violencia y carisma, amado y odiado a partes iguales. Ambos tenían razón en algo. Pershing salvó vidas de sus hombres con su preparación meticulosa, pero perdió la iniciativa estratégica en Chihuahua. Villa ganó batallas con una audacia increíble, pero sus métodos a menudo eran brutales y su causa, a veces, confusa. La Revolución Mexicana necesitaba a ambos tipos de hombres, los constructores de instituciones y los caudillos que rompían el viejo orden a sangre y fuego. Pero solo uno de ellos humilló al ejército más poderoso del mundo con caballos,
rifles viejos y un conocimiento perfecto del terreno que pisaba. Y ese comandante se aseguró de que los gringos nunca lo olvidaran. ¿Qué opinas? ¿Era Villa un genio táctico o simplemente un bandido con suerte? ¿Representaba la audacia de Villa la verdadera alma de la lucha revolucionaria, o era la cautela de figuras como Carranza necesaria para construir una nación? Déjanos tu comentario y suscríbete a nuestro canal. Cada semana traemos historias verificadas y fascinantes que cambiaron el curso de la historia. Activa la